La noche del 12 de marzo de 2002 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México sería recordada como una de las presentaciones más emotivas en la legendaria carrera de Vicente Fernández. Más de 80.000 personas habían llenado cada rincón del emblemático estadio, creando un mar de sombreros, banderas tricolores y rostros iluminados por la expectativa de ver al Charro de Huentitán interpretar sus canciones más queridas. El aire estaba cargado con la energía característica de los grandes eventos, ese tipo de electricidad colectiva que solo surge cuando miles de corazones laten al unísono esperando que comience la magia. Las familias habían llegado desde temprano, ocupando sus lugares con mantas y comida preparada en casa, transformando el estadio en una extensión gigantesca de sus propios hogares. Los vendedores ambulantes recorrían los pasillos ofreciendo tacos, elotes y aguas frescas, mientras los niños corrían emocionados entre las filas de asientos portando pequeñas banderas mexicanas y luciendo sombreros charros de juguete. Vicente Fernández estaba en un momento particularmente especial de su vida y carrera. Acababa de cumplir 62 años, pero su voz seguía siendo tan potente y emotiva como siempre, capaz de hacer vibrar el alma de quien lo escuchara. Había dedicado más de 4 décadas a perfeccionar su arte, convirtiéndose no solo en un cantante sino en un símbolo viviente de la identidad mexicana, un embajador cultural que había llevado la música ranchera a cada rincón del mundo donde hubiera corazones mexicanos latiendo con nostalgia por su tierra. Entre esas 80.000 personas se encontraba Ricardo Morales, un hombre de 48 años que había viajado desde Guadalajara específicamente para este concierto, llevando consigo una historia que llevaba años guardando en su corazón esperando el momento correcto para compartirla. Ricardo no era simplemente un fanático más de Vicente Fernández, su conexión con el cantante y particularmente con una de sus canciones trascendía el simple gusto musical para convertirse en algo profundamente personal y transformador. Había crecido en una familia humilde en las afueras de Guadalajara, siendo el mayor de 6 hermanos en un hogar donde su padre trabajaba como mecánico y su madre como costurera para mantener a la familia a flote. Los lujos eran inexistentes, las vacaciones un concepto desconocido, y cada peso tenía que ser cuidadosamente administrado para asegurar que hubiera comida en la mesa y los niños pudieran asistir a la escuela. Pero a pesar de todas las dificultades económicas, la casa de los Morales siempre estuvo llena de música, específicamente de las canciones de Vicente Fernández que su padre ponía en un viejo tocadiscos que había comprado de segunda mano y que era uno de sus más preciados tesoros. Ricardo recordaba vívidamente las tardes de domingo cuando toda la familia se reunía en la pequeña sala de su modesta casa, y su padre cerraba los ojos mientras cantaba junto con Vicente, transportándose momentáneamente a un lugar donde las preocupaciones sobre las cuentas por pagar y el trabajo agotador desaparecían. Entre todas las canciones que su padre amaba, había una que ocupaba un lugar especial y casi sagrado en su corazón: Por tu maldito amor. Cada vez que esa canción sonaba, algo cambiaba en la atmósfera de la casa, como si las notas musicales tuvieran el poder de detener el tiempo y abrir una ventana hacia recuerdos y emociones que habitualmente permanecían guardados. Ricardo nunca supo exactamente por qué esa canción en particular afectaba tanto a su padre, pero podía ver cómo las lágrimas se acumulaban en los ojos del hombre fuerte y trabajador que rara vez mostraba vulnerabilidad. Años después, cuando Ricardo ya era un adolescente de 16 años, su padre sufrió un accidente grave en el taller mecánico donde trabajaba. Una máquina mal asegurada cayó sobre él, causándole lesiones severas en la columna vertebral que lo dejaron parcialmente paralizado y confinado a una silla de ruedas por el resto de su vida. La transformación fue devastadora no solo físicamente sino emocionalmente. Ver a un hombre que había definido su identidad a través del trabajo físico y la capacidad de proveer para su familia de repente dependiente de otros para las tareas más básicas fue un golpe del cual nunca se recuperó completamente. Los meses siguientes al accidente fueron los más oscuros que la familia Morales había experimentado, con el padre hundiéndose en una depresión profunda que lo hacía pasar días enteros en silencio, mirando por la ventana sin realmente ver nada, perdido en pensamientos sobre todo lo que había perdido y todo lo que nunca podría hacer nuevamente. Fue durante esos meses terribles que Ricardo, desesperado por encontrar alguna manera de reconectar con su padre y devolverle, aunque fuera un destello de la alegría que solía tener, recordó el poder que la música de Vicente Fernández siempre había tenido en su hogar. Una tarde, mientras su padre estaba sentado en su silla de ruedas frente a la ventana con esa mirada vacía que se había vuelto tan común, Ricardo sacó el viejo tocadiscos, limpió cuidadosamente el disco de vinilo que contenía Por tu maldito amor, y lo puso a sonar. Los primeros acordes llenaron la habitación, y por primera vez en meses, Ricardo vio una chispa de vida volver a los ojos de su padre. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del hombre mientras escuchaba, pero eran lágrimas diferentes a las de desesperación que habían sido tan frecuentes, eran lágrimas de reconocimiento, de memoria, de conexión con algo más grande que su dolor presente. Desde ese día, Por tu maldito amor se convirtió en un ritual sanador entre padre e hijo. Ricardo ponía la canción todas las tardes y poco a poco, nota por nota, día tras día, su padre comenzó a regresar de ese lugar oscuro donde el accidente lo había enviado.
La música se convirtió en el puente que les permitió comunicarse cuando las palabras no eran suficientes, en el lenguaje compartido que expresaba todo lo que ambos sentían pero no podían articular. Los años pasaron y el padre de Ricardo aprendió a vivir con su nueva realidad. Nunca volvió a ser el mismo hombre de antes, pero encontró una forma de paz y aceptación que parecía imposible en aquellos primeros meses devastadores después del accidente. Él atribuía gran parte de su recuperación emocional a esas tardes escuchando a Vicente Fernández con su hijo, a esos momentos donde la música les recordaba que la vida todavía contenía belleza a pesar del dolor. Ricardo se convirtió en el principal proveedor de la familia, trabajando 2 empleos para asegurar que sus hermanos menores pudieran continuar su educación y que su padre tuviera acceso a la fisioterapia y atención médica que necesitaba. Fue una época de sacrificio pero también de crecimiento, donde Ricardo aprendió el verdadero significado de la responsabilidad familiar y el amor incondicional. Su padre vivió 12 años más después del accidente, años que fueron posibles en gran parte porque encontró razones para seguir adelante, y una de esas razones era su ritual diario con la música que tanto amaba. Cuando finalmente falleció a los 63 años, rodeado de su familia en esa misma sala donde habían compartido tantas tardes escuchando a Vicente Fernández, sus últimas palabras fueron para Ricardo, pidiéndole que pusiera Por tu maldito amor una última vez. Ricardo cumplió el deseo de su padre, y mientras la canción sonaba, el patriarca de la familia Morales cerró los ojos por última vez con una sonrisa en los labios, como si la música lo estuviera guiando hacia el siguiente viaje con la misma gracia con la que lo había ayudado a sobrellevar tantos momentos difíciles en esta vida. En el funeral, Ricardo prometió frente a la tumba de su padre que algún día, de alguna manera, encontraría la forma de agradecerle a Vicente Fernández por haber creado la canción que le había devuelto a su padre durante los años más difíciles. Esa promesa se convirtió en una misión personal que Ricardo llevó en su corazón durante los siguientes años, asistiendo a cuanto concierto de Vicente Fernández podía, siempre esperando el momento correcto, la oportunidad perfecta para poder expresar su gratitud de una manera significativa. Había intentado acercarse después de varios conciertos, pero siempre había demasiada gente, demasiado caos, y Ricardo sabía que lo que tenía que decir requería más que un encuentro apresurado de 30 segundos. Necesitaba un momento real, una conexión genuina, la oportunidad de mirar a Vicente Fernández a los ojos y hacerle saber cuán profundamente su música había impactado y salvado a su familia. Para este concierto en el Estadio Azteca, Ricardo había tomado una decisión que algunos podrían considerar loca, pero que para él tenía perfecto sentido. Había gastado una cantidad significativa de dinero que no tenía de sobra para comprar un boleto en las primeras filas, lo más cerca posible del escenario, aumentando sus posibilidades de ser visto y escuchado. También había preparado un cartel grande y colorido con letras llamativas que decía Vicente: «Por tu maldito amor, salvó la vida de mi padre. Por favor, cántala por él», esperando que de alguna manera, entre 80.000 personas, el legendario cantante pudiera ver su mensaje y comprender la importancia de lo que estaba pidiendo. Ricardo llegó al estadio 5 horas antes de que comenzara el concierto, asegurándose de estar entre los primeros en entrar y poder ubicarse estratégicamente en un lugar donde tuviera máxima visibilidad. Mientras esperaba que el show comenzara, revisaba obsesivamente su cartel, ajustaba su posición, practicaba mentalmente qué diría si realmente conseguía la atención de Vicente Fernández. Las personas a su alrededor notaron su nerviosismo y el cartel que sostenía, y varios le preguntaron sobre la historia detrás de su petición. Cada vez que Ricardo compartía la historia de su padre, de cómo la música había sido su salvavidas durante los años más oscuros, las personas se conmovían profundamente, algunos compartiendo sus propias historias sobre cómo las canciones de Vicente Fernández habían marcado momentos cruciales en sus propias vidas. Se formó una especie de comunidad espontánea alrededor de Ricardo, un grupo de extraños unidos por el poder compartido de la música para sanar, conectar y dar sentido a las experiencias más difíciles de la vida humana. Cuando finalmente las luces del estadio se apagaron y los primeros acordes resonaron en el aire nocturno, la multitud estalló en un rugido ensordecedor de emoción y anticipación. Vicente Fernández apareció en el escenario luciendo su icónico traje de charro negro con bordados plateados que brillaban bajo los reflectores, su presencia comandando instantáneamente la atención de cada una de las 80.000 personas presentes. Comenzó con algunas de sus canciones más alegres y festivas, haciendo que la multitud cantara, bailara y celebrara la vida y la cultura mexicana con cada fibra de su ser. Ricardo cantaba también, pero mantenía su cartel en alto, moviéndolo constantemente, tratando de captar aunque fuera un segundo de la atención del maestro en el escenario. Las canciones se sucedían una tras otra, cada una recibida con aplausos atronadores y gritos de adoración, pero Por tu maldito amor aún no había sido interpretada y Ricardo comenzaba a preocuparse de que quizás esa noche Vicente había decidido no incluirla en su repertorio. Después de aproximadamente 1 hora de presentación, Vicente hizo una pausa para tomar agua y hablar con su público,
agradeciéndoles por su apoyo incondicional a lo largo de tantos años y bromeando con ellos de esa manera cálida y carismática que lo había hecho tan querido no solo como cantante sino como personalidad. Fue en ese momento, durante esa pausa cuando el ruido de la multitud disminuyó momentáneamente, que Vicente Fernández miró hacia el área donde estaba Ricardo y sus ojos se fijaron en el cartel que el hombre sostenía desesperadamente en alto. El cantante entrecerró los ojos, tratando de leer las palabras a la distancia, y luego hizo algo que hizo que el corazón de Ricardo casi se detuviera, señaló directamente hacia él y le pidió a su equipo de seguridad que lo acercara al escenario. El estadio entero se dio cuenta de que algo especial estaba sucediendo, las conversaciones se detuvieron y todas las miradas se dirigieron hacia Ricardo mientras los guardias de seguridad lo guiaban a través de la multitud hacia el frente. Las piernas de Ricardo apenas podían sostenerlo mientras caminaba, su mente era un torbellino de emociones, pensando en su padre, en todas las tardes que habían compartido escuchando música, en la promesa que había hecho junto a su tumba. Cuando finalmente llegó al borde del escenario, Vicente Fernández se arrodilló para estar más cerca y le pidió que explicara lo que decía su cartel, que compartiera su historia con todos los presentes. Ricardo tomó el micrófono que le ofrecieron y con voz temblorosa pero clara comenzó a hablar, contándole a Vicente y a las 80.000 personas sobre su padre, sobre el accidente que lo había dejado paralizado, sobre la depresión devastadora que siguió y sobre cómo por tu maldito amor se había convertido en el medicamento más poderoso que su padre jamás recibió. Explicó cómo esa canción específica tenía el poder de traer a su padre de vuelta de los lugares oscuros de su mente, cómo se convirtió en su ritual sagrado de padre e hijo, cómo durante 12 años esa canción fue la banda sonora de su recuperación y resiliencia. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Ricardo mientras hablaba, pero no eran lágrimas de tristeza sino de gratitud profunda y amor por la memoria de su padre. El estadio estaba en completo silencio mientras Ricardo compartía su historia, 80.000 personas conteniendo la respiración, muchas de ellas con sus propias lágrimas comenzando a formarse porque cada uno de ellos tenía sus propias historias sobre cómo la música había tocado sus vidas en momentos cruciales. Vicente Fernández escuchaba con atención completa, su expresión mostrando la emoción genuina que sentía ante este testimonio del poder transformador de su arte. Cuando Ricardo terminó de hablar, explicando que su padre había fallecido 3 años atrás pero que siempre había soñado con ver a Vicente Fernández en persona y que esta noche Ricardo estaba allí no solo por sí mismo sino también cumpliendo el sueño de su padre, Vicente permaneció en silencio por un momento, claramente conmovido por lo que acababa de escuchar. Entonces Vicente Fernández hizo algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás, le pidió a Ricardo que subiera al escenario y le dijo, con voz cargada de emoción, que iba a cantar Por tu maldito amor, dedicada específicamente al padre de Ricardo y a todos los padres que habían encontrado consuelo y fuerza en la música durante sus momentos más difíciles. Le ofreció a Ricardo una silla en el escenario, pidiéndole que se sentara y escuchara desde allí, y mientras los músicos comenzaban a tocar los acordes introductorios de la canción, Vicente colocó su mano en el hombro de Ricardo en un gesto de solidaridad y comprensión profunda. Lo que siguió fue probablemente la interpretación más emotiva de Por tu maldito amor que Vicente Fernández había dado en toda su carrera, cada palabra cargada con un significado especial, cada nota dedicada no solo a la historia de Ricardo sino a todas las historias similares representadas en ese estadio. Vicente cantaba mirando directamente a Ricardo, como si estuviera cantándole personalmente, y el hombre no podía contener el llanto mientras escuchaba la canción que había sido tan fundamental en la vida de su padre siendo interpretada en vivo por el mismísimo artista que la había hecho famosa. El estadio entero estaba llorando ahora, 80.000 personas unidas en un momento de catarsis colectiva, reconociendo el poder universal de la música para sanar heridas, mantener viva la memoria de los seres queridos y recordarnos nuestra humanidad compartida. Cuando la canción terminó, el silencio duró varios segundos antes de que el estadio explotara en el aplauso más largo y emotivo de toda la noche. Vicente abrazó a Ricardo fuertemente, susurrándole palabras que solo ellos dos podían escuchar pero que claramente contenían consuelo y reconocimiento del dolor y el amor que Ricardo había compartido. Antes de que Ricardo bajara del escenario, Vicente le hizo prometer que cada vez que escuchara esa canción, recordaría no solo a su padre sino también esta noche, este momento donde 80.000 personas habían honrado la memoria de un hombre que nunca conocieron pero cuya historia los había tocado profundamente. Los días siguientes al concierto, la historia de Ricardo y su petición a Vicente Fernández se esparció por todo México a través del boca a boca y las primeras redes sociales que comenzaban a popularizarse. Vídeos grabados por fans en el estadio circularon ampliamente, y Ricardo recibió cientos de mensajes de personas compartiendo sus propias historias sobre cómo la música había impactado sus vidas. Pero más importante que la atención pública fue la paz que Ricardo sintió, sabiendo que había cumplido su promesa a su padre de alguna manera más hermosa y significativa de lo que jamás había imaginado, y cada vez que desde entonces escuchaba Por tu maldito amor, sonreía recordando no solo a su padre sino también la noche en que 80.000 personas lloraron juntas, unidos por el poder sanador de la música.